Entonces, la semana pasada vimos en el capítulo 4, empezamos el capítulo 4 y después de haber revisado 1, 2 y 3, así a grandes rasgos, según yo les iba a preguntar y nada más les pregunté bien poquito y ya empecé a explicar, pero bueno, después empieza a decir cómo, bueno, explica lo de la ley de la fe, de cómo esto siempre ha sido, en el capítulo 3 al final, lo ves en el versículo 30, creo que sí es el 30, donde dice por medio de la fe y por la fe, por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión, y luego que dice en el 31, Dice, que pues, esto por la fe invalidamos a la ley de ninguna manera. de ninguna manera. Entonces, al mostrar el principio de la ley de la fe y de cómo Dios siempre ha justificado por fe, ¿sí? Por la fe en el Antiguo Testamento y ahora por la fe y por medio de la fe en el Nuevo Testamento o en este tiempo, dice, ¿con esto invalidamos la ley? Y dice, no, de ninguna manera, sino que la confirmamos el mensaje de la ley. Y esto ya lo vimos en el audio, en audios pasados, en videos pasados, donde mencionaba que la ley confirma el mensaje de la ley. Perdón, la fe confirma el mensaje de la ley, el cual es, eres culpable, ¿sí? Estás condenado. Ese era el mensaje de la ley. La ley te condenaba, la ley te daba conocimiento de pecado, la ley te mostraba tu error, ¿sí? Y lo que hace la fe es eso mismo, pero te salva y te dice, mira, esta es tu condición, tú no podías, eras culpable, ¿sí? Depende de Jesús, depende de Dios, depende de lo que te está Él proveyendo, salvación ahora sin obras. Entonces vimos eso y después hablábamos de las cosas que Israel podía apelar, lo cual es a su herencia, a su pedigrí, a su ascendencia, ¿sí? Abraham es nuestro padre, ¿sí? Y a él se le fue dado el pacto de la circuncisión, a él le fue dado estas promesas, ¿sí? Y empezamos a hablar un poquito acerca de esto y veíamos en el capítulo 4, versículo 1, dice, ¿qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre según la carne? ¿Sí? ¿Qué descubrió él según la carne? ¿Qué descubrió? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Y la semana pasada, en el video pasado, en el audio pasado, hablábamos de la diferencia entre Santiago y Pablo, ¿sí? De cómo sí se estaban contradiciendo, sin embargo no es un error, ¿sí? Porque vivieron en revelaciones diferentes, ¿sí? Santiago viviendo todavía con una mentalidad o con una revelación de la ley, la cual era, sigue la ley, ¿sí? Entonces Santiago estaba ignorante del misterio revelado, del evangelio revelado al apóstol Pablo, el cual te dice que es sin las obras de la ley, ¿sí? Que es solamente fe. Fe sin obras, como dice versículo 28 del capítulo 3. Y veíamos cómo es que, bueno, vamos a ver creo ahorita, si no es que ya lo mencioné la vez pasada, que Santiago era ignorante de la revelación de Pablo. De la revelación que se le había dado al apóstol Pablo, porque él cita el mismo versículo que Pablo está citando, de cómo Abraham fue justificado por la fe, ¿sí? Que se le contó su fe por justicia, y dice, esto se justifica, ¿sí? El que Dios haya dicho esto se justifica cuando él hizo la obra, cuando él casi ofrece a Isaac. Ahí es donde se justificó lo que Dios había dicho acá. Y Pablo dice, no, ahí en ese momento en el que dijo eso, no le había pedido ninguna obra, solamente creyó y eso fue lo que se le tomó por justicia, ¿sí? Ya había sido justificado, ¿sí? Y bueno, se hace la pregunta más adelante, en estos versículos, eso lo vamos a ver creo que hasta la semana que entra, ¿sí? De que esta bienaventuranza o esta bendición del hombre a quien el Señor no le inculpa de pecado y cuyos pecados son cubiertos, es para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión, ¿sí? Porque decimos que a Abraham le fue contada por la fe la justicia. Entonces dice, ¿cuándo fue contada? Cuando estaba circuncidado o incircuncidado. El pacto de la circuncisión no fue dado sino hasta Génesis 17 y Abraham fue justificado en Génesis 15. Entonces no fue en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Entonces es para todos. De esa forma, él sería el padre de los que son de la fe, ¿sí? Del incircunciso, de nosotros, ¿sí? De los gentiles, porque él era incircuncidado todavía en ese momento,
y de los circuncidados según la carne, ¿sí? Según el pacto, según la ley, según el pacto que Dios le hizo pues a David, que también viene siendo descendiente de Abraham, ¿sí? Entonces, esos pactos, esas buenas noticias que se les dieron a estos dos hombres, los cuales son como cabezas de promesas que Dios dio a la nación, que ya vimos en Romanos 2, nosotros no somos Israel, ¿sí? Estamos aparte de Israel, ¿sí? No somos Israel espiritual, y les mencionaba que este era un capítulo de batalla, ¿sí? En el capítulo 4, porque ahí lo usan para decir que somos Israel nosotros, ¿sí? Como Abraham es nuestro padre, pero padre significa, en la Biblia cuando habla acerca de padre, es de que como que el patrón, el primero, donde empezó todo, ¿sí? El que fue el que inició, ¿sí? Entonces, Abraham es nuestro padre en relación a fe, no al pacto de la circuncisión o al pacto del reino, ¿sí? Esa es una promesa dada al pueblo de Israel, ¿sí? Pero bueno, entonces estamos aquí porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene que gloriarse, pero no para con Dios. Ahora sí vamos a retomar lo que estábamos hablando la semana pasada, o en la clase pasada. Entonces, mencionaba cómo Santiago dice una cosa acerca de Abraham, Pablo dice una cosa acerca de Abraham, mismo hombre, y ambos hablaban de diferentes momentos en su vida. De hecho, la vida de Abraham es una vida importante, una vida a la cual estás para estudiar, porque él vivió por varios cambios. De hecho, no sé si te has dado cuenta, empieza la Biblia y nada más se cubren 11 capítulos. En 11 capítulos, perdón, se cubre la historia de la humanidad, los primeros 2000, creo, años de la historia de la humanidad. Y luego empieza a tomar mucha importancia con este hombre Abraham, ¿sí? Varios capítulos. ¿Cuántos son? Como 24, ¿no? Como hasta el 25, perdón, llega. Empieza en el 12 y luego como hasta el 25, 24 es que ya fallece Abraham, 24 creo. 12 capítulos de un solo hombre, ¿sí? Entonces, eso es como que algo bastante relevante, ¿no crees? O sea, que se hable 12 capítulos de la vida de un hombre. De Isaac no se hablan tantos capítulos. Después creo que de Jacob es donde se hablan más capítulos que de Isaac. Pero la vida de Abraham, te digo, es una vida, pues, que estás para observar cuidadosamente. Entonces, el tema de Romanos 4 y Santiago 2 es la vida de Abraham. Y el contenido de la fe cambia incluso en la vida de este hombre, ¿sí? Él vivió un tiempo sin pacto, sin ley, ¿sí? Fuera de la nación de Israel, ¿sí? Porque él nunca fue parte de la nación de Israel, porque la nación de Israel comenzó con la persona llamada Israel, ¿sí? Jacob. Entonces, obviamente el pueblo escogido, los hebreos, ¿sí? Viene de Eber, un ascendiente, de Abraham. Los hebreos pues son escogidos ahí, o sea, con Abraham es donde empieza la nación escogida, pero Israel comienza con Jacob, ¿sí? Que él se llama Israel, se le llama Israel, ¿sí? Se le cambia el nombre de Jacob a Israel, y ahí es donde nacen los hijos de Israel, y así se les llama a lo largo de toda la Biblia, ¿sí? Bueno, entonces uno debe observar cuidadosamente de dónde se habla en la vida de Abraham. ¿Sí? ¿De dónde se está hablando? Del principio o del fin. Abraham, de hecho, ni siquiera se llamaba Abraham al principio de su vida, cuando Dios lo escogió. Él se llamaba Abram, A-B-R-A-M. Después se le agrega una ¿sí? H, Abraham, ¿sí? Abraham. Ahí vemos un cambio en su vida. En el mismo Romanos 4 vemos que se hace una pregunta de cuándo fue contado como justo Abraham. Ahorita lo mencionábamos. ¿Fue antes o después de la circuncisión? Antes de la circuncisión. Si estaban tratando de averiguar esto, o se estaba discutiendo esto, se estaba argumentando esto, porque es un asunto de dispensación. ¿Qué le dijo Dios a Abraham cuando ¿qué fue lo que le dijo Dios y cuándo se lo dijo en su vida? Son las preguntas que se debe hacer. De eso se trata el estudio bíblico, que te des cuenta qué está diciendo Dios y cuándo lo está diciendo, ¿sí? Afortunadamente nosotros tenemos el libro de Génesis y podemos deducir estas cosas. En Génesis 12, vamos allá a Génesis 12. En Génesis 12
podemos ver la promesa inicial de la tierra, de la simiente y de la bendición. El nombre de Abraham no se cambia de Abraham a Abraham o Abraham, sino hasta Génesis 17, ¿sí? Entonces, en Génesis 15 podemos ver lo que Dios le dijo a Abraham y cuándo fue que su fe fue contada por justicia. Vamos a Génesis 15:1. Dice: después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham. ¿Ves cómo se llama? Abraham. Sí, Abraham. Todavía no había sido cambiado su nombre. Dice: yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás? Siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. ¿Sí? La promesa de que tendría un hijo ya se le había dado y todavía no lo tenía. Entonces, ¿qué se estaba preguntando Abraham? ¿Dónde está mi hijo? ¿Sí? Va a heredar mi siervo, ¿sí? Él va a terminar siendo heredero. A ver, acá se lo... Dice: y lo llevó fuera y le dijo... Luego vino a él palabra de Jehová. ¿Cómo viene la fe? Por el oír la palabra de Dios. ¿Sí? ¿Qué le dice? Dice: luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará este. ¿Quién? El siervo Damaseno, Eliezer, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y él le dijo: así será tu descendencia. Y creyó a Jehová. ¿Qué le creyó? ¿Cuál era el contenido de su fe entonces? Que su sirviente no heredaría, sino un hijo suyo, y que su descendencia sería tan numerosa como las estrellas de los cielos, ¿sí? Y luego que dice: y su fe le fue contada. Le fue contado por justicia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. ¿Cuál era el contenido de su fe entonces? Aquí está. Así es. ¿Cómo viene la fe? ¿Qué palabra le dijo? No te va a heredar este, sino un hijo tuyo es el que te va a heredar. Y si puedes contar las estrellas, date cuenta que así será tu descendencia, numerosa. Y le creyó a Jehová. Le creyó que Jesús de Nazaret iba a morir en la cruz por los pecados de todo el mundo. No. Este es el contenido de la fe de Abraham. ¿Sí? Aquí, esta fue la palabra dada a él. Y eso fue lo que creyó él. Y esto fue lo que le fue contado por justicia. La fe en la promesa. ¿Recuerdas lo que mencionábamos en Romanos 3, 28, 30? No me acuerdo qué te dije. La circuncisión o el judío en el Antiguo Testamento por la fe, por medio de la promesa. ¿Sí? Y nosotros no es por esto que nosotros somos salvos. ¿Sí? No es por eso. Es por la cruz de Cristo, es por la sangre derramada de Jesús, es por Él tomando nuestro lugar y derramando su sangre y resucitando. Ese es el contenido de nuestra fe. El contenido de la fe de Abraham es uno diferente al de nosotros. Abraham creyó en una descendencia numerosa y en un hijo que vendría a través de él y Sara, ¿sí? Nosotros creemos en Cristo en la cruz, su sangre derramada, su vida resucitada, ¿sí? Y nosotros resucitando con Él al creer en Él. ¿Ves cómo el contenido de la fe es diferente? Pero por la fe es que ambos somos justificados. ¿Sí? ¿Sí ves? Entonces, él dice, ahí es donde dice eso. Entonces, su fe fue contada por justicia, ¿sí? Entonces, ¿en qué no estaba la fe de Abraham? No estaba en la muerte, sepultura y resurrección futura de Jesucristo, como muchos hoy en día enseñan. Dicen: no, es que las personas en el Antiguo Testamento estaban viendo hacia adelante en la cruz, ¿sí? Viendo la cruz hacia adelante y nosotros la estamos viendo hacia atrás. Solo la mitad de eso es correcto, nosotros la estamos viendo hacia atrás, pero ellos no tenían idea de que venía la cruz de Cristo. La predicación de la cruz no estaba en el Antiguo Testamento. Había algunas cosas que ellos podían darse cuenta, algunas profecías de las cuales podían darse cuenta de que el Mesías podría sufrir, pero no tenían idea. ¿Sí? Hablamos de eso cuando se hizo lo de la resurrección de Jesús conforme a las profecías y conforme al misterio. ¿Sí? De eso lo mencionábamos
en clases pasadas, ¿sí? Pero la predicación de la cruz, el contenido de su fe no era Cristo en la cruz para mi justificación, ¿sí? Ese es el contenido de nuestra fe. Ellos no estaban viendo hacia adelante a la cruz, ¿sí? Porque no tenían idea de eso exactamente. Entonces, ¿cómo es que eran justificados? Por la fe en la palabra que Dios daba en ese momento. Y en este momento Dios le estaba dando palabra a Abraham diciéndole que iba a ser un hijo el que iba a heredar, no su siervo, y que tendría una descendencia numerosa. Y esto fue lo que creyó Abraham, y eso fue lo que le fue contado por justicia. ¿Ves cómo el contenido de la fe es diferente? ¿Sí? Entonces, y ahora nosotros, nuestra fe está puesta en algo que ya sucedió. Nosotros estamos viendo hacia atrás en la cruz y viendo la obra terminada, hecha, consumada, y poniendo nuestra fe en ello, ¿sí? No agregando nada de nosotros, pues ya lo hizo Jesús, ¿ok? Entonces, no estaba en la muerte, sepultura y resurrección futura de Jesús. No sabía nada de eso, no tenía idea. Aprendemos en Romanos 3:25, si quieres ir a Romanos ahí, 3:25, fíjate lo que vemos. A quien Dios puso como propiciación, ¿a quién? A Cristo Jesús, por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, los pecados de Abraham, ¿sí? De Moisés, de Noé, de todas las personas en el Antiguo Testamento, en su paciencia los pasó por alto para manifestar su justicia en este tiempo por medio de la fe en la sangre de Jesús. Por medio de la sangre de Jesús, ¿sí? Nosotros somos los que tenemos fe en su sangre. Ellos no tenían idea, pero fue la sangre de Jesús la que pagó por los pecados pasados. ¿Sí? ¿Sí? Y todo esto Dios lo hacía en el Antiguo Testamento, este ejemplo de Abraham, ¿sí? Con la mira. O sea, el único que estaba viendo adelante hacia la cruz era Dios, ¿sí? Porque él ya sabía lo que iba a hacer. Y por eso es que soltaba estas de, te lo tomo por justicia esto, por la fe te lo tomo por justicia. Y nos damos cuenta ahora que era la fe y no la obra lo que lo justificaba, ¿sí? Porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado. Entonces, Dios era el único que estaba viendo hacia adelante a la cruz y esperando el momento en el que pudiera manifestar que Él es el justo y el que justifica, ¿sí? Por la sangre de Jesús. En aquel entonces los justificaba por la fe, pero por medio de la promesa, por medio de la ley, la promesa de salvación, la promesa de algo sí que Él daba, por la palabra que Él soltaba en ese momento. Nosotros somos justificados por la fe en la cruz, por medio de la cruz, ¿sí? No por alguna promesa que Él nos haya hecho, no por algún pacto que nos haya hecho, no por alguna ley que nos haya dado. Estábamos de hecho sin eso. Efesios 2, 11, 12 y 13 es lo que nos dice, ¿sí? Estábamos ajenos a la ciudadanía de Israel, alejados de los pactos, alejados de la ley, sin esperanza en el mundo, sin Cristo, ¿sí? Dice, pero ahora por medio de la sangre de Cristo tenemos acceso al Padre. No dice por la ley o por la promesa, ¿sí? Dice por la sangre de Cristo. Que es lo que vemos acá en Romanos 3:21. Pero ahora, aparte de la ley, aparte de todas estas ventajas que Dios le dio al pueblo de Israel, Él te justifica por la fe, sin obras, ¿sí? Entonces, su fe estaba en lo que Dios le dijo, que era que tendría un hijo y que su descendencia sería en número como las estrellas del cielo. Eso fue lo que Dios le dijo, él le creyó y Dios le contó el haber creído en su palabra como justicia. Ahora vamos a Génesis 17. Génesis 17. Otro momento, vemos un cambio aquí en la vida de Abraham, ¿sí? Vemos que le da una promesa en Génesis 12. Vemos que le reitera la promesa en Génesis 15 y Abraham le cree y ahí le fue contada su fe como justicia. Y en Génesis 17 ahora vemos que se le da la circuncisión, se le agrega, ¿sí? Se le agrega la circuncisión, pero esto era ahora para su carne, esto era para su descendencia física, ¿sí? Para toda su descendencia. De hecho, los judíos, ¿qué es lo que hacen ahora? Al octavo día se circuncidan, ¿sí? Que de hecho, creo que más adelante, cuando sea el tiempo de la
tribulación y todo, y la gente que crea en Jesús, que crea en el Evangelio del Reino, porque se va a volver a predicar esto, que se predicó en el tiempo de Jesús, de que viene el Rey. ¿Por qué? Porque viene Jesús, ¿sí? Viene el Rey, viene el reino porque viene Jesús, viene el Rey. Los judíos, su circuncisión, pero la fe, obviamente el circuncidar su corazón, la fusión de esto, el tener fe y la circuncisión, va a ser lo que les va a ¿cómo se llama? Como que ser de los que reinen, los que estén durante el reino con Jesús, de los fieles, de los que de los 144,000 y de los que van a creer por medio de los 144,000, creo que van a hacer esto, o sea, gente que va a estar circuncidada. Va a tener acceso a esas. Antes del tiempo de la tribulación, nosotros nos vamos. Solamente queda aquí gente incrédula. Y Dios, por su gracia, ¿sí?, va a levantar evangelistas, ¿sí?, va a levantar 144,000 judíos que van a predicar el evangelio del reino, que es lo que dice Jesús. Este evangelio del reino llegará, ¿sí?, a todo el mundo, se predicará a lo largo de todo el mundo, ¿sí? Y luego ya vendrá el fin. ¿Sí se acuerdan de todo eso? Sí. Porque, presta atención, o sea, es diferente el mensaje del evangelio del reino y el evangelio de la gracia de Dios. El evangelio del reino, ¿qué decía? Arrepiéntete, el reino se ha acercado. ¿Sí? Evangelio es ¿qué significa evangelio? Buenas noticias, sí, buenas noticias. Y ha habido buenas noticias a lo largo de la Biblia. Dios siempre ha provisto salvación, ¿sí? Aquí le está prometiendo algo a Abraham, le promete algo a David acerca de un rey, de un reino, que es lo que vamos primero Dios a ver ahorita. Le promete un rey y un reino y un trono eterno, ¿sí? Ese es el evangelio del reino, ¿sí? Bien, un rey, un reino, y vemos qué es lo que Dios quería hacer, o en qué consistía, donde el león y el buey iban a estar juntos, el lobo, la oveja, el niño, el hoyo de la serpiente, ¿sí? Eso es como va a ser cuando se restaure Israel, ¿sí? Lo que vemos en Romanos 11, que dice: su caída fueron las riquezas de los gentiles, pero su restauración, su plena restauración, ¿qué va a ser sino vida de entre los muertos? ¿Sí? O sea, va a ser algo fenomenal cuando ellos crean, cuando Dios cumple el propósito que tenía para ellos, ¿sí?, durante el reino, durante la venida de Jesús y el reino milenial de Jesús. El reino como Jesús, como lo predicó Jesús. Ajá. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que se va a predicar? El reino de los cielos se está acercando, ¿sí? ¿Por qué? Porque viene el rey, ¿sí? Y de hecho, si tú lees Apocalipsis, ustedes leen Apocalipsis, se van a dar cuenta de eso. O sea, llega Jesús y comienza el reino, ¿sí? Comienza el reinado de Jesús, donde vienen los salmos con vara de hierro, ¿sí? Un reino donde dice que va a ser raro cuando las personas mueran de 100 años, ¿sí? Algo así. Que cuando mueran a la edad de 100 años va a ser algo raro. ¿Por qué? Porque van a vivir mucho, ¿sí? Entonces, eso no está sucediendo ahorita, ¿sí? Lo que viene en lo que es el reino de Jesucristo, Él aquí en la tierra, reinando desde Jerusalén con un trono, cumpliendo la promesa que se le había dado a David, ¿sí? Pues no está sucediendo. ¿Por qué? Porque Él no está físicamente ahorita aquí reinando en un trono en Jerusalén, ¿sí? Pero bueno. En Génesis 17 se le da un pacto a Abraham, donde su nombre cambia de Abraham a Abraham, o Abraham, y el pacto de la circuncisión le es dado. Ahora tiene que circuncidarse él y todo varón de su familia, o si no, no recibirán las promesas del pacto, la tierra, la simiente y la bendición. Ahora vemos que hay una condición agregada a esto. Vamos ahí a Génesis 17:14. Dice: y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo. Ha violado mi pacto, ¿sí? Entonces aquí había algo que Abraham ahora tenía que hacer, lo cual era circuncidarse él y todo varón en su familia, ¿ok? Esto también se vuelve a mencionar en la ley y se dice: si las personas incircuncisas, si los gentiles quieren agregarse al pueblo de Israel, tienen que circuncidarse, ¿sí? Tienen que hacerse a ustedes, ¿sí? A los judíos. ¿Para qué? Para que puedan ser parte y pues tomar pues beneficio de todas las cosas que ustedes tienen. Entonces,
aquí vemos una condición agregada. ¿De qué se trata todo esto? Porque ahora se está hablando de la carne de Abraham. Porque ahora se habla de él haciéndole algo a su carne, y si no lo hace va a ser cortado del pueblo. ¿Por qué es que se le da esto? ¿Y por qué Abraham lo hace? Porque el hombre de fe hace lo que Dios le dice que haga. ¿Sí? Dios le hizo una promesa en Génesis 12 y 15, pero ahora en el 17 la circuncisión es requerida. Entonces vemos un cambio aquí en la vida de Abraham. Ahora algo se agregó. ¿Sí? Ahora esto lo va a diferenciar entre las demás naciones. Me acuerdo de una película que había visto, de aquel entonces, en aquellos tiempos, un muchacho que estaba viajando por el desierto y según estaba haciéndose pasar por judío, y le dijeron, no, pues te tienes que circuncidar. Y ya cuando va a una ciudad y le dice, no, soy judío, a ver si es cierto, y le bajaron los pantalones, no, sí es judío. No me acuerdo cómo se llamaba esa película, pero sí, o sea, los judíos se diferenciaban, ¿de qué? Por la circuncisión. ¿Qué es lo que dijo David de Goliat? ¿Qué le dijo? Incircunciso, ¿sí? Filisteo incircunciso. O sea, fuera del pacto, fuera de, ¿sí? Entonces, vamos a avanzar en la vida de Abraham y vamos ahora a Génesis 22. Génesis 22, 2. ¿Sí? Génesis 22 es lo que usa Santiago en Santiago 2. Espero si llegar a David, quiero llegar a David. Para hacer su caso de que Abraham fue justificado por obras. En Génesis 22 vemos que Dios probó a Abraham y le dijo, después de que Isaac ya había llegado, si para este momento ya había nacido Isaac, y de hecho ya estaba un poquito grande porque le ayudó a cargar la madera a Abraham, le dice, y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moría, y ofrécelo allí, en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Dios le dijo que ofreciera a su hijo como una ofrenda a él. Y Abraham, en obediencia a Dios en eso, ¿sí? Porque el hombre de fe hace lo que Dios le dice, ¿sí? Abraham le cree a Dios, confía en él y hace lo que Dios dijo. ¿Sí? Se lo iba a llevar y lo iba a sacrificar. Un hombre de fe siempre hace lo que Dios le dice. Cuando Dios cambia sus instrucciones, cuando Dios cambia una instrucción, ¿qué debemos de hacer? ¿Aferrarnos a la otra instrucción que había dado? No, obedecerla, ¿sí? Hacer lo que Dios dice. ¿Sí? Cuando Dios cambia sus instrucciones, nosotros cambiamos nuestra respuesta. Hoy, Dios nos dice que no hagamos obras para justicia o salvación. Y en respuesta, no las hacemos. ¿Sí? Para justificación y para salvación es lo que dice, no hagas obras, ¿sí? Entonces, el hombre de fe hace lo que Dios le instruye. En Génesis 22, 7, 8, vamos ahí. Dice, entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo, Padre mío, y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Betty me señalaba algo interesante. Sí, Abraham dijo esto, ignorante de todo lo que venía. Sí, o sea, Abraham no sabía que venía Jesús. Sí, él solamente sabía que Dios iba a proveer. Sí. Que Dios se iba a proveer. Lo dijo ignorante, no sabía de lo que estaba hablando, o sea, en cuanto a la venida de Jesús y todo eso, ¿sí? Ahora, y de que Él lo iba a proveer, exactamente. Entonces, Él lo dijo esto ignorante del misterio, de la venida de Jesús. Él solo sabía, pues, que Dios iba a proveer algo. ¿Por qué? Porque no iba a dejar que Isaac se muriera. ¿Por qué? Porque Él se lo había prometido y dijo, a través de Isaac va a ser tu descendencia. Entonces, obviamente, o me lo resucita o me va a traer a mí una provisión, que es lo que dice Hebreos 11, 17. Estos versículos le faltan algo que vemos en Hebreos 11, 17, 19. Mira lo que dice. Nos dice que Abraham, por la fe, ¿sí?, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofreció su unigénito. Dice, habiéndole dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también lo volvió a recibir. Entonces, ¿qué es lo que estaba pensando Abraham? Obviamente me lo va a resucitar. Yo lo voy a ofrecer, yo voy a obedecer. ¿Por qué? Porque Él me dio una promesa, Él me dijo, en Isaac te será la descendencia, pues yo lo voy a ofrecer, me lo va a resucitar. Yo no sé cómo me la va a cumplir Dios, pero voy a obedecer. ¿Por qué? Porque el hombre de fe siempre obedece lo que Dios dice que se haga.
¿sí? Entonces, Dios previno la muerte de Isaac, ¿sí? En Génesis, Génesis 22:11, donde le dice que llegó un ángel y le dijo, Abraham, ¿sí? Detente, no le hagas nada, ¿sí? Porque ya conozco que temes a Dios y por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único, ¿sí? No le hagas nada, le dice aquí en Génesis 22:11-12. Pero en Hebreos 11 vemos que Abraham pensaba, obviamente Dios no lo va a resucitar. Génesis 22:10 dice, y Abraham extendió su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Él iba a hacerlo, él lo iba a hacer, ¿sí? Esa fue su obediencia a la fe. Y debido a esta obra vemos en Génesis 22:15-17, y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo, y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado a tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está en la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Ahora se lo está jurando. Dios es mentiroso. No necesitaba jurar, pero lo juró. Ahora le dice, esto es algo que te lo juro, ¿sí? Va a pasar, va a suceder. Y de hecho a lo largo de la Biblia vemos cómo Dios dice, ay Israel, eres bien cabezón, pero por la promesa que le hice a Abraham, por el juramento que le hice a Abraham, ¿sí? Entonces, ves aquí esto, o sea, un aspecto interesante. ¿Sí? ¿Sí? Misericordia, y pues ya había un pacto de por medio y Abraham estaba cumpliendo, haciendo lo que Dios estaba diciendo que se hiciera. Recuerda, Dios pide algo, el hombre de fe lo hace, ¿sí? Pero aquí ya había un pacto. Nosotros, ¿qué es lo que dice? ¿Qué es lo que estamos viendo acá? Es sin obras, sin pacto, sin ley, sin estas cosas que tenía el pueblo de Israel. Esto es algo exclusivo de los judíos, es algo exclusivo de la circuncisión y pues las promesas del reino que se le dieron a David. Bueno, a ver. Sí, de hecho, ¿qué hubiera pasado? Pues no sabemos. No sabemos qué hubiera pasado, pero vemos que sí pasó, o sea, que sí lo hizo, que sí obedeció. No, pero yo digo, nos hubiera perjudicado. Dios hubiera llegado de una manera, pero... Sí, Dios hubiera llegado de una manera, pero pues sí, claro. De todos modos, es el testimonio que tenemos de la Biblia. ¿Sí? Entonces, Santiago dice que Abraham fue justificado por obras porque Dios le dijo a Abraham que hiciera obras en Génesis 22. Ese es el argumento y es el por qué Santiago dice eso. Sin embargo, Dios no le dijo a Abraham que hiciera ninguna obra en Génesis 15. Puedes ver el cambio de lo que Dios le dijo en un momento de la vida de Abraham y en otro momento, y lo que le pidió que hiciera en un momento de su vida y en otro momento. En Génesis 15 no le pidió nada, no le dijo nada, le soltó la promesa, Abraham le creyó y esto le fue contado por justicia. Acá, en Génesis 22, ya había un pacto. Tú haces, yo hago. ¿Sí? Y lo que está diciendo ahí es de que ofrece a tu hijo, y Abraham lo iba a hacer. ¿Sí? Entonces te decía, de eso se trata el estudio bíblico, de ver qué se está diciendo, quién lo está diciendo, a quién lo está diciendo y cuándo lo dijo. Eso nos ayuda mucho con Santiago, como la hermana la semana pasada tuvo su momento eureka, ¿sí? Entonces leemos en Santiago 2 y Romanos 4. Perdón, cuando leemos Santiago 2 y Romanos 4, no hay contradicción. Hay contradicción si los pones así sin considerar sus contextos, pero en realidad Santiago no estaba diciendo algo raro, porque Dios le había pedido una obra a Abraham. Y porque bajo el pacto, bajo la ley, ¿qué tenías que hacer? Fe y obra. Pablo está hablando de Génesis 15, donde Dios no le dijo a Abraham que hiciera algo y se lo contó como justicia. Son contextos diferentes y es necesario que entendamos eso para poder aclarar la confusión. Ahora, esta es una controversia enorme en la iglesia en general, ¿sí? Y las personas tienden a pensar que los argumentos en la iglesia son cosas triviales y minúsculas. Sin embargo, esto tiene que ver con justificación y salvación. Esto tiene que ver con el cómo somos declarados justos delante de Dios. ¿Sí? Es un asunto enorme perteneciente a la salvación y las personas no pueden resolverlo. Dividiendo correctamente es que se puede resolver esto. Entonces,
¿En qué momento vivió? Vamos a poner una línea de tiempo, ¿sí? Acá está el pasado, acá está el futuro. ¿En qué momento, digamos, recibió o vivió Santiago? ¿Antes o después? Imagínate que aquí está, acá en la revelación del misterio y acá antes de la revelación del misterio, lo cual era pues la ley. ¿En qué momento vivió Santiago? Pues antes de la revelación. Antes de la revelación, ¿sí? Antes de la revelación del misterio, antes de la revelación de la justicia de Dios, aparte de las obras. Entonces, ¿Santiago estaba loco al decir eso? ¿Estaba escribiendo una locura? No, ¿por qué? Porque no tenía la revelación de la justificación aparte de las obras. ¿Sí? Entonces, no estaba... Entonces, ¿y quién tiene más información? ¿Santiago o Pablo? Pablo. ¿Por qué? Porque tenía la información que tenía Santiago más lo que el Señor le había revelado, exactamente. Que no fue por hombre, ni se le enseñó a hombre, sino por revelación de Jesucristo. Gálatas 1. ¿Sí? Santiago no sabía cómo es que Génesis 15 se había cumplido. Génesis 15, 16, que nos dice, ¿qué? Que Abraham le creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Él no sabía cómo es que eso se había cumplido. Santiago 2:21 nos dice: ¿no fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Si la segunda parte de este versículo no estuviera, si solo dijera no fue justificado Abraham por las obras, tú podrías objetar y decir, no fue justificado por las obras. Mira Génesis 15:6, dice, creyó y le fue contado por justicia. Sin embargo, Santiago agrega, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. Obviamente Dios le dijo que hiciera una obra, y el hombre de fe hace lo que Dios instruye. Santiago 2:22 dice, ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Hubo un tiempo en el que Dios le requería al hombre que hiciera obras, y el hombre de fe las hacía. Ahora, estas personas quebrantaron las instrucciones, y al final, el pueblo de Israel quebrantó las instrucciones de Dios, y al final sabemos que todos son justificados por la fe y no por las obras. Y esto lo aprendemos leyendo a Pablo. Si no leyeras a Pablo, si no tuvieras esa sección de las cartas de Pablo, ¿con qué nos quedamos? Con lo que Jesús le dijo a los fariseos. Sí. Esto debías de hacer, fe, sin dejar de hacer lo otro. ¿Sí? Y ahora es solo por fe, aparte de la ley. ¿Sí? Santiago es Jacob, ¿verdad, hermano? Sí, Santiago es Jacob. Entonces ya aprendemos esto en Romanos 3:20, que dice que ya por las obras de la ley ningún ser humano será justificado. Pero si Dios requiere que se haga algo, lo haces, ¿sí? Dios había hecho un pacto, ¿sí? Con Abraham, ya había un pacto de por medio. Santiago 2:23, y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. ¿Ves lo que está diciendo? Él era ignorante de lo que Pablo ahora conocía. Dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y ahí fue donde se cumplió. ¿Ves? Fue justificado por obras. Cuando hizo la obra, fue que se cumplió lo que Dios había dicho de que lo contaba como justo o por justicia. ¿Sí? Santiago estaba diciendo, por la obra es que Dios se justifica, al haberle dicho a Abraham que le contaba por justicia lo que había dicho. ¿Qué dice Pablo? En ese momento es cuando ya fue justificado delante de Dios, ¿sí? Sin obras, porque ninguna persona puede ser salva por obras. Entonces eran revelaciones diferentes, ¿sí? Santiago viviendo en una revelación antes de la revelación del misterio, antes de la revelación que se le fue al apóstol Pablo. Santiago cita Génesis 15 y dice... Abraham fue justificado por la fe, pero desde antes. Ajá. O sea, no por la obra Ajá. de ofrecer a Isaac años después. Ajá. Exactamente. Ha pasado años después. Pero Santiago vivía con una mentalidad, porque así era el pacto. El pacto era, tú haces, ajá, ¿sí? Tú haces y lo haces en fe. Entonces, Entonces,
para Santiago, que vivía en ese tiempo, es lo haces y lo haces en fe. Esto que Dios dijo de que lo había justificado por haber creído nada más, se cumplió cuando hizo la obra. Porque tienes que hacer obras y hacer las obras en fe. Entonces Santiago estaba reconciliando esto, diciendo, cuando hizo la obra, es que se cumplió la escritura. ¿Sí? Pablo está diciendo, no, es aparte, nunca ha sido por obras, ¿sí? Siempre es por la fe. A pesar de que Dios pedía la obra, siempre ha sido por la fe que el hombre es justificado. Esa es la ley de la fe. ¿Sí? Entonces, eran revelaciones diferentes y por eso es que Santiago estaba reconciliando esta escritura en Génesis 15 con la obra. ¿Por qué? Porque en la mente de Santiago, bajo pacto, sí. Con el antiguo pacto. Y es que así era en el antiguo pacto. Por eso les pregunto, ¿quién sabía más? ¿Quién tenía más conocimiento? ¿Santiago o Pablo? Pablo, porque tenía el conocimiento que tenía Santiago, el cual era del pacto, era de obras y ley, ¿sí? Perdón, y por la fe, y todas estas obras y el cumplimiento de la ley era por fe, más lo que Dios está diciendo. Y le está diciendo la revelación de Jesucristo, ¿sí? Que Dios le dio al apóstol Pablo y que dice, nunca ha sido por obras. ¿Sí? Es lo que se le reveló al apóstol Pablo. Nunca ha sido por obras, siempre ha sido por fe. Y es la ley de la fe, es lo que está diciendo Pablo. Entonces, Santiago nos muestra, esto nos muestra que Santiago no sabía cómo Dios pudo declarar justo a Abraham solamente por fe en Génesis 15, ya que su respuesta está basada en la obra de Abraham en Génesis 22. ¿Cuál es la respuesta de Pablo al cómo Dios pudo perdonar a David y a Abraham? ¿Sí? De cómo Dios en cualquier punto del tiempo, de la línea de tiempo de la historia, puede perdonar a alguien por medio de lo que Jesús hizo en la cruz. Romanos 3:25. Esto fue para que Dios fuera justo al declarar a alguien basado en nada, entre comillas, ¿sí? O sea, en ese momento lo declaró justo sin bases, entre comillas, pero Dios ya sabía lo que iba a hacer, ¿sí? Pero en ese momento para Abraham es de, pues bueno, gloria a Dios, ¿sí? No sé en qué bases me estás dando esto o me estás declarando justo, pero pues bueno, ¿sí? Gloria a Dios. Sí, pero Dios ya sabía lo que iba a hacer. ¿Por qué? Porque estaba con la mira de manifestar, ¿sí? Entonces, su justicia. Romanos 3, 25 y 26 es la respuesta a esta pregunta de cómo Dios en cualquier punto de la historia puede justificar o perdonar a alguien, ¿sí? Por la obra de Jesús en la cruz. ¿Ok? Entonces Dios ya sabía cómo es que Abraham sería justificado por la fe y Dios le llamó justo en las bases de la sangre derramada de Jesús a futuro. ¿Sí? Abraham no sabía esto. Aparentemente Santiago tampoco conocía esto, ya que haciendo su caso dice que Génesis 15:6 se cumplió en Génesis 22, que se justificó por obediencia al pacto. ¿Sí? Bajo el programa del pacto que Dios le dio a Abraham en Génesis 17, había cosas que debían de hacerse. La circuncisión, el ofrecer en holocausto a su hijo, fue otra obra que se le pidió. Bajo el pacto de la ley había todavía más cosas que se debían de hacer. Levítico 18, 5, dice, por tanto guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, las cuales haciendo el hombre, vivirá en ellos. Yo, Jehová. ¿Sí? Deuteronomio 32, 47 dice, porque no les es cosa vana el que, las palabras de la ley, el cumplir todas las palabras de la ley, es su vida. Y por medio de esta ley haréis prolongar vuestros días sobre la tierra donde vais, pasando el Jordán para tomar posesión de ella. ¿Sí? ¿Qué es lo que está diciendo? No es cosa vana el que cumplas las palabras de la ley. Al pueblo de Israel está diciendo, ¿sí? Dice, es su vida. Esto es diferente a lo que nosotros ahora conocemos. Gálatas nos dice, la ley no puede dar vida. Y Colosenses nos dice que tu vida está escondida con Cristo en Dios. Cosas diferentes. ¿Sí? Que si la ley pudiese justificar, Gálatas 2:21, por demás murió Cristo. Pues sí, de nada. ¿Sí? Entonces, ¿ves cómo son contradicciones? Pero en sus tiempos, en sus momentos, en el momento en el que fueron dados, a las personas a las que fueron dadas, ¿sí? No es un error entonces. ¿Ok? Así como vivían cumpliendo los mandamientos,
Así es como vivían, cumpliendo los mandamientos. En Mateo 21:43, Jesús le dice a los fariseos incrédulos que no estaban mostrando los frutos dignos de arrepentimiento. Les dice en Mateo 21:43, por tanto les digo que el reino de Dios será quitado de ustedes y será dado a gente que produzca los frutos de él. Este no es la iglesia, este es el remanente, este es el Israel que creía. ¿Sí? ¿Sí? Después vamos a hablar un poquito más acerca de esto. Ahí está hablando del remanente que creí. Del Israel que cree, del Israel fiel. Los que lo recibieron, porque hubo dos grupos de personas. Recuerda, no todo el que es de Israel es israelita. ¿Sí? Está Israel incrédulo, Israel creyente. Entre los que estaban entre Israel creyente en ese momento estaban los apóstoles. ¿Qué le dijo Pedro? Tú eres el Cristo. ¿Sí? ¿Cuál era la clave para ser contado entre el remanente, entre la nación de Israel fiel? Creer que Jesús es el Mesías. De hecho, esa fue la piedra de tropiezo de los fariseos y de la nación incrédula. Jesús siendo el Mesías. Entonces les dice Jesús a estos fariseos, no lo merecen. Ahora a lo mejor y preguntas, ¿quién merece algo? Nadie. Pero el punto es que el pacto requería obras y ellos no estaban mostrando los frutos. ¿Sí? ¿Recuerdan la semana pasada que hablamos de cómo, de que veíamos el contexto del por qué Jesús dijo, por sus frutos lo conoceréis? No es, nuestra fe no está basada en obras, la de ellos estaba así, era fe y obras. Entonces podía saber si alguien tenía fe, si hacía las obras. ¿Sí? Ya si gente hacía obras nada más por hacerlas, a lo mejor y no te dabas cuenta, pero Dios sabía quién lo hacía en fe. ¿Sí? Entonces, en cuanto a nosotros, imagínate que estás en el tiempo de Jesús y te das cuenta de que el pacto requiere obras, fe y obras. Entonces, a nuestros ojos podemos saber quién tiene fe por sus obras. ¿Sí? Ahora, si las hacen en hipocresía, a nuestros ojos, pues a lo mejor no la cachamos y decimos, no, pues él va a ser justificado porque está haciendo las obras, los fariseos. ¿Sí? Pero Dios, que conoce los corazones, es el que va a ver si esa persona tenía fe. Ahí es donde no podíamos ver la fe. Si hacía la obra, si hacía una obra nada más por hacerla, nosotros no podíamos saber si tenía fe o no, pero Dios sí. Pero sí podíamos saber si una persona tenía fe si no hacía las obras. Si tenía o no fe si no hacía las obras. Si no hacía las obras, no tiene fe entonces. ¿Sí? Su fe no le salva. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el pacto dice que hagas la ley. Entonces, por eso es que dice, por sus frutos los conoceréis. Nuestra fe es sin obras. Decía que era fe con obras. Así es. Porque él estaba allá. Exactamente. Entonces, nuestra fe es aparte de la ley, aparte de las obras. Ahora, le mencionaba también la vez pasada, no es que, bueno, pues ya no hago obras, ¿sí? ya no hago buenas obras. La gracia de Dios tiene que vivir en ti o ser manifiesta en ti. Produce. ¿Sí? Exactamente. O sea, a pesar de que conozcas correcta doctrina, los corintios son un ejemplo. O sea, no significa que te vas a ir al infierno si conoces la gracia y estás viviendo o recibiste a Jesús, o recibiste el Evangelio y estás pues como los corintios, pero sí va a haber corrección, o debe de haber corrección, y decirles, hey, estás mal, ¿sí? De hecho ya no vives en eso, se supone que moriste a eso, Pablo dice. ¿Cómo pues vas a vivir en aquello que moriste ya, al pecado? No es quién eres tú ya. Pero bueno, luego vamos a entrar más a detalle a eso. Entonces nadie podía merecer algo. Para lo mejor, si te preguntas de que, pues, ¿quién merece? Entonces, esto que Jesús les estaba diciendo se los voy a quitar. Nadie, pero el pacto requería obras. Solo tener fe no era suficiente, porque su fe no incluía el evangelio de la gracia de Dios, no incluía la predicación de la cruz, no incluía la sangre de Cristo. Por lo tanto, su fe no estaba completa. No incluía la justificación gratuita que vimos en Romanos 3. Eso estaba oculto hasta que fue revelado, y ahora, en este tiempo, la gracia y la fe están solas, sin obras. ¿Sí? Romanos 4:5 dice, al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. ¿Sí?
mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Entonces regresamos aquí al versículo 2. Dice que si Abraham fue justificado por las obras, tiene que gloriarse, pero no para con Dios. Ahora, si Abraham hizo todas las cosas que Dios le dijo que hiciera, no pudo haber dicho, hice lo que me dijiste, Dios. No podría haber dicho a alguien bajo la ley, júzgame por mis obras, ya cumplí tu ley y estás obligado a bendecirme. Vuelvo a decirlo. Si Abraham hubiera hecho todas las cosas, y que las hizo, las cosas que Dios le dijo que hiciera, o alguien bajo la ley, ¿sí?, hiciera todas las cosas que Dios dice que se hagan, no pudo haber dicho la persona bajo la ley, o apelar a la ley diciendo, hice lo que me dijiste, bendíceme. ¿Por qué? En aquel tiempo, ¿verdad? Exactamente, ¿por qué? Porque era otra. Porque ese era el pacto, ese era el trato, ¿sí? Tú haces, yo hago, ¿sí? Y de hecho, David hizo eso, ya lo vimos en el Salmo 26, que dice, júzgame por mis obras, yo soy súper bueno, ¿sí? Yo he hecho todo lo que tú me has dicho. Y de hecho, varios personajes en el Antiguo Testamento hicieron eso, dijeron, tú lo prometiste, Señor, tú dijiste esto, ¿sí? Cuando apelaban al pacto en el que Dios se obligó a sí mismo a bendecir a aquellos que cumplían lo que Él les decía que hicieran. Recuerda que de ninguna manera, esto te lo voy a... Porque a veces que cuando hablas acerca de esto, de dispensaciones, que hablas acerca de pues, diferentes revelaciones a lo largo de la historia desde la humanidad y de cómo Dios ha lidiado con el hombre, tratado con el hombre y cómo ahora vivimos en un tiempo diferente en aquel entonces, de que, entonces tú crees que hay diferentes formas de salvarte. Te he dicho que, ya más bien, te he estado diciendo que las personas se han salvado de manera diferente. ¿Cómo es que las personas antes de la cruz eran salvadas o fueron salvadas? Y al final, o sea, al final, ¿por qué fueron justificadas? No fue por sus obras, fue por la sangre de Cristo, al igual que nosotros. Entonces, la sangre de Cristo es lo que salva a toda la humanidad. A lo largo de todo el tiempo es la sangre de Cristo lo que ha salvado, ¿sí? Pero es la ley de la fe lo que ha operado a lo largo de todo el tiempo, desde el principio hasta ahora, ¿sí? La diferencia... Así como nos dijo usted, hermano, que era como una tarjeta de crédito. Que se cargaba, sí. Se cargaba para que viniera Cristo y a través de su... Y la persona era ignorante de eso. Sí, O sea, no sabía. entonces, no estoy hablando de diferentes formas de salvación. Siempre ha sido la misma, la sangre de Cristo. Pero las personas del Antiguo Testamento no conocían esto, no sabían de esto. ¿Sí? No fueron salvos por sus obras, fueron salvos por la fe, pero no fue por la fe en la sangre de Cristo, porque no tenían idea de eso. ¿Sí? Fue por la fe en lo que Dios les decía en ese momento. En el caso de Abraham, no se le dijo que se hiciera ninguna obra. En otros casos se pedía que se hicieran obras, ¿sí? Pero no fueron justificados por las obras, sino por la fe. ¿Sí? Es algo que tengo que mencionarlo una y otra vez, porque cuando tú le hables de esto a alguien, o se lo estés explicando a alguien, a lo mejor te va a decir, entonces eran salvos por obras. No eran salvos por obras, pero las obras eran requeridas. ¿Sí? Nadie en el Antiguo Testamento podía decir, no hago obras porque es por fe. El que no hiciera la ley, ¿qué pasaba? Cuello. ¿Sí? Noé vivió antes de la ley, ¿sí? Y Noé vivió por la fe, por lo que Dios le dijo, ¿sí? Y él creyó y él sí hizo el arca. Exactamente. Y de hecho está en el capítulo de la fe y dice, por la fe hizo, construyó un arca, ¿sí? O sea, tuvo fe en lo que Dios le había dicho. Viene un diluvio, viene juicio, construyó un arca. Exactamente. Y le fue contado, aunque no dice ahí, le fue contado por justicia. ¿Sí? Porque está en Hebreos 11 y nos habla de la fe. Sí, la ley de la fe habla de eso, de que el hombre de fe hace lo que Dios dice que se haga. Les recuerdo que de ninguna manera el hacer obras les consiguió a las personas salvación. Nadie puede ser salvo por obras. Romanos 3:9 dice que todos somos culpables y si quieres seguir la ley y fallas en un punto, te vuelves culpable de toda la ley. Santiago 2:10. Aunque cumplieras el 99% de la ley, si quebrantaste un 1%, eres culpable. Y Dios no está obligado a bendecirte. Entonces Romanos 3:23-24 dice que todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo
Jesús, ¿sí? Entonces todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Entonces no hay forma de compararse el uno con el otro, como vemos que se hace en Santiago 2:18. ¿Sí? Tú tienes fe, yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Sí? No hay forma de compararse. ¿Por qué? Porque todos hemos pecado. ¿Sí? Estamos destituidos de nosotros ya no, pero estábamos destituidos de la gloria de Dios, ya que delante de Dios todos hemos pecado y hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Entonces Pablo se hace la pregunta en el siguiente versículo: ¿qué dice la Escritura? Volvemos al versículo 2. Dice: si Abraham fue justificado por las obras de la ley, tiene que gloriarse, pero no para con Dios. ¿Qué dice la Escritura? La Escritura que ellos leían, ¿sí? Si no fue justificado por las obras, ¿qué dice la Escritura? Y espero que siempre, 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 cuando llegues a algún debate o llegues a tener alguna situación en la que te atores con alguien o estés discutiendo con alguien, llegues a esta conclusión y le digas: a ver, ¿qué dice la Escritura? Porque yo puedo tener una opinión, tú puedes tener una opinión, aquella persona puede tener una opinión, pero ¿qué dice la Escritura? ¿Qué dice Dios? ¿Sí? Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. ¿Qué dice la Escritura? Si no fue justificado por las obras, ¿qué dice la Escritura? La Escritura que los judíos leían en las sinagogas. Recuerda, aquí le está hablando a los judíos, mostrándoles cómo sus dos cabezas de promesas, Abraham y David, eran ejemplo de lo que él estaba diciendo de justificación sin obras. Y no como ellos decían de que no, es por las promesas, es por estas cosas, es por, ¿sí? Estas ventajas. La Escritura dice en Génesis 15:6, que ya lo leímos varias veces: y creyó Abraham a Jehová y le fue contado por justicia. ¿Qué dice la Escritura? Eso. Santiago dice que Génesis 15:6 se cumplió cuando Abraham ofreció a Isaac en Génesis 22. Pero eso no es lo que dice Génesis 15:6. Génesis 15:6 no dice: y creyó Abraham a Jehová, y cuando a futuro iba a ofrecer a Isaac, es que le fue contado por justicia. ¿Qué dice la Escritura entonces? Dice que su fe le fue contada por justicia. Él no hizo nada ahí. ¿Qué pasó entre Génesis 15 y Génesis 22? Un pacto, sí, un pacto. Por eso es que Santiago pensó: hasta que hizo la obra, se cumplió lo que había dicho. ¿Sí? Entonces, en Romanos 4:3 vemos que Dios le contó a Abraham su fe por justicia. ¿Sí? Entonces, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Vamos al versículo 4. Porque al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. ¿Sí? Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Una vez oí de un pastor que trataba de explicarle este versículo, el versículo 4, al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda, ¿sí? Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Y les decía, dice: imagínate que tu papá llega y te dice que si limpias y recoges tu cuarto, te va a dar 50 pesos. El niño emocionado comienza a tender su cama, a recoger sus juguetes, a acomodar sus zapatos, a colgar su ropa y a aspirar sus cortinas. Bien hacendoso el niño. ¿Sí? Cuando llega su papá y ve su trabajo, le dice: muy bien, hijo mío. Le da un abrazo y se va. ¿Cómo reaccionarías?, le pregunta este pastor a los niños. Y los niños respondieron que preguntarían: ¿y mis 50 pesos? ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque obraron. Porque ese era el trato. Ajá. ¿Sí? Ese era el trato, porque es una deuda ahora. Yo cumplí mi parte, me lo debes, porque eso me prometiste. ¿Sí? Entonces se pidió algo, se hizo y se demanda. No es contado como gracia, sino como deuda. ¿Sí? Ahora que sabemos que nadie pudo ser justificado por las obras en el Antiguo Testamento, nos damos cuenta de que en realidad pues no era, no podían apelar a decir: me lo debes, sí, pero Dios en su fidelidad, porque soltó la promesa, porque se obligó a sí mismo a cumplir esto, sí, lo hacía. Entonces, en estos dos versículos estamos viendo a dos personas, dos tipos de personas. Sí. La persona que obra y la persona que no obra. ¿Ok? Recuerda que podemos encontrar a lo largo de la historia bíblica lugares en los que Dios requería que se hicieran
obras. Así que hay gente que obra en la Biblia, ¿sí? Pero al que no obra, no se le cuenta, pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Israel sabía que necesitaba gracia. Por lo menos aquellos en Israel que tenían fe en Dios y sabían que no podían cumplir la ley. Habacuc lo dijo cuando dijo: el justo por la fe vivirá. O sea, estaba reconociendo que era por la fe que iban a... ¿sí? Y las personas en el Antiguo Testamento sabían esto, que necesitaban fe, que necesitaban gracia. ¿Por qué? Porque no podían cumplir la ley al pie de la letra. Por eso es que Dios dio sacrificios y dio, ¿sí?, todas estas cosas, porque sabía que no la iban a cumplir y seguir al pie de la letra. Entonces, sabían que necesitaban la ayuda y misericordia de Dios. Romanos 4:4 está diciendo que si tratas de trabajar por la recompensa, si las obras son requeridas para salvación, si la circuncisión es requerida para salvación, y si la ley es requerida para salvación, entonces no es gracia, sino deuda. Dios te lo debe, ¿sí? Termina siendo una palanca. Dios hizo la oración, da la bendición. Di mi diezmo, bendíceme. ¿Sí? Se vuelve ya una obligación. Pero cuando consideras lo que dice Romanos 3:23, que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, ¿sí?, ¿dónde está entonces la jactancia? ¿Dónde está ese poder decir, a ver, Dios, me lo debes? La deuda se revierte ahora, ¿sí? Y ahora, como quebrantaste la ley, la deuda es tuya para pagar, ¿sí? Para pagársela a Dios. ¿Y cómo vas a hacer eso? Y ese es el problema del hombre que obra. Santiago, en Santiago 2:10 dice que si quieres vivir por la ley, que guardar toda la ley, pero ofendiera en un punto, se hace culpable de todos. Es por eso que dice en los siguientes versículos: por eso debes cumplirla toda. Dice, porque el que dijo, no cometerás adulterio, o sea, si dijiste que no ibas a cometer adulterio, también ha dicho, no matarás. O sea, si dijiste, no vas a adulterar, no vas a matar, ahora bien, si no cometes adulterio pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y así haced. O sea, si dijiste que no ibas a cometer adulterio y que no ibas a matar, así como lo dijiste, hazlo. O sea, cúmplela toda, ¿sí? Como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. ¿Y ahí cómo lo entendería él, Santiago? ¿Cómo? Si él estaba diciendo que con una sola que ofendes en un punto, te haces culpable de todo. Estaba diciendo e invitando a la persona de fe, o al que decía que tenía fe, a que la siguiera toda, o sea, que síguela. Pero era imposible. Pero era lo que estaba ahí, era lo que tenían. Entonces tenían que hacerlo, o sea, no nada más hablarlo, no nada más decirlo, sino respaldarlo. Es lo que está diciendo aquí. Es lo que está Santiago diciendo. O sea, si quieres seguirla toda, guardar toda, pero ofendes un punto, te vuelves culpable de todos. Entonces, hazlos todos. Ese es el razonamiento de Santiago. Sí. Entonces, Santiago no entendía el punto de Romanos 3, que ningún hombre será justificado por las obras de la ley. Entonces, dice, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Estamos en Romanos 4:4. ¿Sí estamos entendiendo? Un poquito, ¿sí? Ya no tardo en terminar. Apenas llevamos 1 hora. Entonces, en Éxodo 19, Dios le dice al pueblo de Israel que si guardan su pacto y oyen su voz, serían un reino de sacerdotes, ¿sí? Si haces esto, yo hago esto. ¿De qué persona está hablando ahí en Éxodo 19? De si cumples mi pacto, si sigues mi ley, si sigues mi pacto, si tú cumples lo que te estoy diciendo, te voy a hacer esto. ¿A quién le está hablando? Hablando de los dos grupos de personas, el que obra y el que no obra. ¿A quién le está hablando? ¿A gente qué? Al que obra. Ok. ¿Sí? De la persona que obra, o sea, no es por gracia. ¿Cómo podría ser por gracia? ¿Cómo podría ser gracia si Dios está diciendo, si haces esto te bendigo y si no te maldigo? Eso es un contrato, ¿sí? Te pago, ahora dame por lo que te pagué. El problema es algo que ya vimos en los primeros capítulos de Romanos, y es que todos estábamos endeudados con Dios, ¿sí? Gálatas 5:2 dice que la circuncisión de nada aprovecha.
que Cristo no te aprovecha si quieres vivir por la circuncisión. Si se circuncidan, de nada les aprovecha Cristo. ¿Sí? Si crees que la circuncisión, la cual comenzó en Génesis 17, es requerida para ser justificado delante de Dios y ser parte del pueblo de Dios, entonces no necesitas a Jesús, porque podrías circuncidarte solamente y listo. Hay una razón por la que Jesús vino. Era necesario que viniera por Génesis 15:6. Por ejemplo, como Génesis 15:6, donde Abraham creyó y le fue contada su fe como justicia, aparentemente para Abraham sin base alguna. ¿Qué necesitaba pasar? Una base para que Dios, ¿sí?, pudiera decir eso. Una base justa. Para eso vino Jesús. La razón por la que todos somos, la razón es porque todos somos pecadores. Abraham era el hijo de un padre idólatra. Eso está en Josué 24:2. Adoraban, dice Josué, dijo todo el pueblo, dice Jehová, Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente del otro lado del río, esto estaré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Era hijo de idólatras. ¿Sí? A Abraham se le dijo que abandonara a sus padres y su tierra y que por fe fue contado como justo, no por sus obras. Eso necesitaba que Cristo viniera. Eso hacía que se necesitara una base para poder decir eso, para respaldar lo que Dios estaba dando, diciendo ahí. Porque de no ser así, ¿con qué bases Dios pudo justificar a Abraham? ¿Sus obras? No, ya nos dimos cuenta de que nadie es justificado por obras. Necesitábamos que Cristo viniera y muriera en la cruz por los pecados de las personas, incluso del Antiguo Testamento, del tiempo pasado. Gálatas 5:3 nos dice, y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley, diciendo lo mismo que Santiago. ¿Sí? Si crees que la circuncisión es requerida y que no puede ser solamente por fe, entonces tienes que hacer toda la ley. Pablo confirma lo que Santiago dice, y Santiago está en lo correcto al decirlo en su dispensación, antes de la revelación del misterio. ¿Qué dijo Santiago en Santiago 2:10 y al 12? Que si quieres cumplir la ley y quebrantas un punto, eres culpable de quebrantarlos todos, por lo tanto, cúmplelos todos. Santiago dice, cúmplelos todos. Si dices que vas a cumplir la ley, cúmplela. Y Pablo dice lo mismo en Gálatas 5:3. Al hombre que se circuncida, que quiere vivir por la ley, está obligado a guardar toda la ley. ¿Sí? O sea, lo que está diciendo Pablo es, pues si vas a vivir por la ley, tienes que guardarla toda, tienes que hacerla toda. Lo mismo que Santiago está diciendo, que es lo que te decía hace ratito. ¿Sí? ¿Quién tiene más información? Santiago o Pablo. Pablo. ¿Sí? Pablo está diciendo lo mismo que Santiago aquí, pero todavía va a decir otra cosa, decir, no necesitas eso, ¿sí? Porque nunca vas a poder ser salvo por medio de eso. Entonces, Pablo dice lo mismo en Gálatas 5:3 que Santiago, solo que Pablo tiene la revelación del misterio de Cristo y dice, no estoy diciendo que cumplas la ley, te estoy diciendo que sigas a Cristo y pongas tu fe en lo que ya hizo en la cruz. ¿Sí? Gálatas 5:4 dice, de Cristo se desligan los que por la ley se justifican de la gracia, han caído. ¿Sí? Romanos 4:4 dice, al que obra no se le cuenta como gracia, sino como deuda. Deuda para Dios al recompensarte por algo que ganaste, pero ya que nadie puede ganarlo y terminamos por fallar, se convierte en una deuda que nosotros tenemos que pagarle a Dios por haber fallado en cumplirlo. Y ese es el problema del hombre, de la mujer, de la persona que obra. Esta persona necesita ¿qué? Gracia. Ahora, yendo a la otra persona, ¿cuál es la otra persona? La persona que... ¿Cuál es la otra persona? La persona que obra y la que no. Y la que no. La que no obra, ¿sí? Dice, los que caen en esta categoría no solamente son los gentiles, a los cuales no se les dio obras por hacer, sino también a los judíos que se daban cuenta que no podían hacer la obra. Los que decían, tiene que ser por fe, o sea, no pude cumplir la ley al pie de la letra perfectamente, tiene que ser por fe. Si tienes, obviamente tenían que seguir la ley, pero sabían que, pues, como no la podían hacer perfectamente, tenía que ser por fe. Necesitaban gracia. No solamente, te digo, son los gentiles, sino también los judíos que se daban cuenta de que no podían. Si tienes una ley y la quebrantas, estás dentro de esta categoría, la categoría del que no obra. Romanos 2:17 dice, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley, pero fracasaste al cumplirla, es lo que termina diciéndoles Pablo en Romanos 2:17. En Romanos 2, ¿sí? Eso pone al Israel incrédulo en el mismo lugar que los gentiles, que era lo que les mencionaba hace rato, en el mismo lugar que los incircuncisos. Y justamente eso dice Romanos 2:25,
que era lo que les mencionaba también, otro versículo. Pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. ¿Sí? Entonces, es por eso que Pablo dijo en Romanos 3, 22, 23, que no hay diferencia. ¿Por qué? Porque todos pecaron. ¿Sí? El punto es poner al judío y gentil en la misma categoría de culpables. ¿En qué categoría estamos nosotros? ¿El que obra o el que no obra? El que no obra. Nosotros estamos en esa categoría. Estamos en la categoría del que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío y nos es contado por justicia. Obviamente sabiendo que tiene que ver con la sangre de Cristo derramada. En eso se resume, justifica al impío. ¿Sí? Tal como Abraham, que no hizo obra alguna en Génesis 15, 6, sino solo creyó y Dios le contó por justicia, se lo contó por justicia. Pablo usa a Abraham, su padre, y ellos dicen, nuestro padre es Abraham y nosotros tenemos un privilegio especial. Y les demuestra que no se trata de nada de lo que hayan hecho en su carne, lo que les da un privilegio, sino que se trata de la justificación por la fe. Abraham fue justificado por la fe sin obras en Génesis 15, 6, que dice, le creyó a Abraham y le fue contado por justicia. ¿Sí? Si la Biblia se detuviera en Génesis 15, no habría forma de decir otra cosa. Si la vida de Abraham se detuviera ahí y no tuviéramos el pacto de la circuncisión y la obra que se le pidió, ¿con qué te quedas? Abraham fue justificado, ¿sí? Por la fe. Creyó y fue justificado. Es solo más adelante cuando Dios cambia su operación con Abraham y comienza a dar los pactos de la circuncisión y más adelante la ley. Y es por eso que Santiago puede decir que fue justificado no solamente por la fe, sino por obras y fe, bajo el pacto. ¿Sí? Entonces, al que no obra, hablando de los que no tienen mandamientos que cumplir, nosotros, o que han quebrantado la ley y se dan cuenta de que no pueden cumplirla, somos estas personas los que no obran. Cuando Pablo dice al que no obra sino cree, es un buen versículo para refutar una idea calvinista de que la fe o que creer es una obra. Este sistema calvinista tiene una enseñanza en la que Dios toma tu corazón y te da fe para que creas en el Evangelio, porque ya escogió quiénes serán salvos y quiénes no. Es la obra de Cristo la que nos salva. Nuestra fe en eso es lo que nos es contado por justicia. Aquí claramente podemos ver que creer, ¿sí? Que la fe no es una obra en este versículo. Al que no obra, sino cree. ¿Qué está diciendo? Que creer no es una obra. Pero, te digo, la teología calvinista cree que creer es una obra. ¿Sí? Y utilizan, bueno, ahorita te digo qué versículo utilizan. Si la fe fuera una obra, la Biblia estaría mal entonces. La Biblia diría, mas al que no obra, excepto la obra de creer, su fe le es contada por justicia. Pero no dice eso. La fe no es una obra. La fe, Hebreos 11:1 dice, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es lo que crees. No es algo justo que hagas, ¿sí? No es algo recto que estés haciendo, la fe. De hecho, fe es, no puedo, confío en ti. ¿Sí? Decir yo tengo fe en mí mismo y por eso soy una buena persona no es algo correcto. La fe debe tener un objeto. Tenemos fe en algo, en su sangre, en la sangre de Cristo. Si no sabes en qué tienes fe, no tienes fe en el Evangelio. Si dices solo tengo que creer, debo ser una persona de fe, no basta. Tienes que tener tu fe en algo, fe en lo correcto, fe en lo que salva. Nuestra fe no es una fe ciega ni ignorante. Nuestra fe está ¿en dónde? En su sangre. Está puesta en Jesús, en su obra. La fe ciega es fe en nada. La fe tiene que tener un objeto. La fe tiene algo que escucha y que tiene que creer. Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Sí? Tienes que oír algo y es que pones tu fe en eso. ¿Sí? Lo escuchas primero y después tienes fe. Efesios 1:13 dice eso. En él también ustedes, habiendo oído la palabra de verdad, habiendo oído el evangelio de su salvación y habiendo creído en él, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Oído, creído, sellados. ¿Sí? Ese es el orden de la salvación. En el calvinismo eres sellado, después oyes y luego ya crees.
O sea, primero Dios te salva, te da la fe, para que cuando oigas puedas creer. Pero no vemos que ese sea el orden. Oyes, crees, eres sellado. ¿Sí? De hecho, no me acuerdo dónde he oído que eso parece más hinduismo que cristianismo, que lo que dice la Biblia. De que Dios ya tiene a unos escogidos que están esperando el llamamiento, están esperando el llamado, y cuando lo oyen, se iluminan y entonces creen. Esos son los escogidos, los que creen, que solamente los escogidos pueden creer, porque Dios ya los había predestinado, Dios ya los había escogido, Dios ya les había dado, ¿cómo dice? La fe para que ellos pudieran creer el evangelio cuando lo oyeran. No están ¿Sí? esperando que el tiempo se llegara. Ajá. Como la gente que dice que los tiempos de Dios son perfectos. Ajá. Entonces, mira el objeto de Romanos 4:5. Bueno, te decía, el versículo que usan es Efesios 2:8, que dice, porque por gracia son salvos por medio de la fe, y esto no es de ustedes, y dicen, está hablando de la fe, que no es de nosotros. Y... salud. Gracias, perdón. Y es lo que están diciendo, que dicen, ya ves, Dios te da la fe para que tú puedas creer. Pero lo que está hablando ahí, en contexto y gramáticamente hablando, es de que esto, de que es por gracia por medio de fe, esta salvación por gracia por medio de fe, no es tuya, es don de Dios, es regalo de Dios. O sea, la salvación, ¿sí? Y el método por el cual es, o sea, aparte de ti, gracia significa tú no lo mereces, fe significa tú no obraste por ello. ¿Sí? Es de Dios, esto es de Dios, esto es algo que Dios estableció, algo que Dios dio. Un regalo es lo que dice. No que la fe sea un regalo, no que la fe es la que Él te da fe. ¿Sí? Que sí, obviamente, Él nos dio fe a todos, ¿sí? Pero no es de que Él le dé solamente fe a unos para que puedan creer. Si no, no. Ahí No es- sería no es- acepción. Sería excepción de personas, sería injusto. Ujú. Y nuestro- Pero entonces no crees en un Dios soberano, dice. No, pero ya no me voy a meter en eso. ¿Sí? Él puede hacer lo que Él quiere hacer, y de hecho sí, y ya lo hizo. Y te está diciendo cómo es que lo está haciendo y qué es lo que Él hizo. Él es el dueño, aunque no lo queramos. Ujú. Y Él ya dijo cómo se iban a hacer las cosas. Ya, tiene sus formas. ¿Sí? O sea, no, la diferencia es que ellos creen que es algo así místico, y nosotros lo vemos en la Biblia, lo que Él dice que está haciendo y va a hacer y cómo son las cosas. No nos deja así a la deriva. Ahí a ver cómo le haces, dedúcele tú. Ya voy a terminar. ¿Sí? Me voy a quedar aquí, no alcancé a David. Entonces, mira, No es tarde, yo creí que era más tarde. ¿sí? Mira el objeto de la fe en Romanos 4:5. Al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. ¿Qué es lo que está creyendo la persona? Cree en el que justifica al impío. Sí, estos somos nosotros, lo cual sería completamente injusto, ¿sí? Sería injusto el que Dios dijera que personas pecadoras e impías son justas si no hubiera una base, si no hubiera una razón. Eso sería injusto, sería el acto de un juez injusto y corrupto. ¿Sí? ¿Qué es lo que decimos del gobierno? ¿Sí? A veces, de cosas que hacen. ¿Sí? ¿Qué dices? Eso es injusto y da coraje, y dices, es un juez corrupto, ¿sí? No merece juzgar, no merece tener ese puesto. Dios es un Dios justo. Dios es un Dios que nos ha salvado justamente. Entonces, el que nos haya justificado a nosotros impíos, no es que lo haya hecho injustamente, al contrario, Él hizo provisión para poder justificarnos justamente. Si no hubiera bases para ello, ¿sí? Sería algo injusto. Entonces, esto de Romanos 4:5 es lo que nosotros creemos, y no sin bases, ya que sabemos que hemos sido justificados en bases sólidas y justas. ¿Quieren leer sus bases sólidas y justas? Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. A una persona pecadora, a una persona que no podía salvarse a sí misma. Nuestra fe está puesta en la obra de Cristo y en su sangre derramada para pagar por nuestros pecados.
Si tu fe está en esto, entonces Dios te lo cuenta por justicia. Eres salvo. Te cuenta como alguien que está en buenos términos con Él, como vamos a llegar a Romanos 5:1. Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Estás en buenos términos con Dios, ¿sí? Que de hecho, esa es una conclusión. Allá nos estamos dirigiendo, es una conclusión. Dice, ya que te demostré que somos justificados por la fe, y te empieza a listar los beneficios de esta justificación por fe. Paz, reconciliación, ¿sí? Seguridad, ¿sí? Santificación. Exactamente. Y te las empieza a listar ahí. Pero Romanos 1, 2, 3 y 4 es el fundamento de todo lo que va a hablar en el resto del libro. 5, 6 y 7 te está hablando de los beneficios de la justificación por la fe. Pero 1, 2, 3 y 4 está estableciendo la base de tu justificación, ¿sí? Para que en el 5 te diga justificados, pues, o ya que somos justificados por la fe, estamos en paz para con Dios y tenemos entrada por la fe a la gracia de Dios, en la cual estamos firmes, ¿sí? Y nos podemos gloriar en la esperanza de la gloria de Dios, ¿sí? De que nos espera bien en el futuro, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Te empieza a listar los beneficios. Es como los infomerciales, de que tienes esto y además esto y esto más. Y si tú compras esto, además te vamos a dar esto, ¿sí? Es lo que empieza a hacer en Romanos 5, porque ahí empieza a decir mucho más, mucho más, mucho más, mucho más. Es el capítulo de los mucho más, ¿sí? Y todo es por la base en la que has sido justificado, por la fe. ¿Sí? Entonces, es importante que sepan todas estas cosas que estamos viendo en Romanos 1, 2, 3 y 4, porque es el fundamento. ¿Sí? Es lo que te va a mantener sólido cuando vengan problemas, cuando vengan tribulaciones, cuando vengan situaciones, te vas a dar cuenta de que esto no viene de parte de Dios, porque yo soy justificado por fe, no por obras. Entonces, a pesar de que me porté mal o hice algo, pues me equivoqué, la regué, no es castigo de Dios, porque la Biblia dice que como soy justificado por la fe, tengo paz con Dios. O sea, no me está castigando o inculpando. Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así es. Así es. Entonces, y esta jurídicamente se coordina con lo que piensa el mundo, perdón, ya no me está, como aplicando leyes así es. del mundo, para el pago por aquello que es el pecado, ¿verdad? La falta. Así es. Y así lo ve. Pues así es, de hecho. Sí, él está haciendo... Romanos es muy lógico. Romanos es muy, muy, muy lógico. Y ya hablamos de las razones por las cuales él lo hace de esa manera. No sabían quién era él, lo difamaban, decían que enseñaba cosas que no estaba enseñando en realidad. Quería ir ahí para poder tener gente con la cual conectarse y que lo pudieran encaminar eventualmente a España, etcétera, etcétera. Entonces, es un tratado en el cual o una carta en la cual él expresa lo que él cree, ¿sí? A detalle, y te empieza a dar conclusiones y te dice, ya que pasó esto sucede, ya que esto sucede, y ya que esto sucede, esto también sucede, y así empieza a conectar todas estas cosas. Entonces, tenemos buenos términos con Él, no es por quién eres o lo que hayas hecho, sino por quién es Cristo y lo que Él ha hecho. No se trata de una nueva circuncisión o un bautizo, se trata de tener fe en lo que Cristo ya hizo, hasta rimó, ¿sí? Él terminó la obra, y ahora Dios puede justificarte justamente debido a lo que Jesús hizo en la cruz. Tú pones tu fe en ello y Dios te lo cuenta por justicia, tal como Abraham. Él es el justo, tú no. Él es el que te salvó. Tu calificación en Romanos 4:5, aparte de Cristo, es impío. Aparte de Cristo, eres visto como impío, ¿sí? No hay nada bueno en nosotros aparte de Cristo, que es lo que dice Pablo. Yo sé que en mí, esto es en mi carne, esto es en mí mismo, no mora el bien, ¿sí? Entonces, cada que digas algo bueno acerca de ti, debes reconocer que es en Cristo. En Cristo es que eres justificado. En Cristo es que tienes vida eterna. En Cristo es que eres inocente. En Cristo es que eres acepto. Fuera de Cristo, nada de esto es verdad para ti. Vamos a terminar aquí la clase, porque ya tenemos 1:20 y tantos, y creo que me tardaría unos 40 minutos más en David. Entonces, vamos a cerrar aquí.